Bien. Bien, pues entonces, bueno, me estabas hablando sobre cómo fue que te interesaste por el Vogue y también después, bueno, eventualmente por el drag y después también te quisiste salir, alejar un poquito de ahí por todo lo que notabas, ¿no? ¿Cómo definirías tú el Vogue y cómo definirías el drag? Pues justo yo de las cosas que diría es que yo no definiría ni al Vogue ni al drag, porque creo que la palabra definición tiene unas connotaciones que no ayudan a entender fenómenos sociales como estos. O sea, yo lo que creo es que tenemos que entender esto genealógicamente, ¿no? Porque dar una definición implica dar una serie de condiciones necesarias y suficientes para que algo merezca ser considerado parte de una categoría, ¿no? Y yo no creo que te vayas a encontrar nada que admita ser descrito en esos términos. Yo lo definiré en términos genealógicos. Ujú, Yo lo que diría es que lo que estamos viendo en el Vogue es una danza urbana que claramente tiene un origen en las comunidades, sobre todo negras y latinas de el Nueva York de los años 80 y que tiene una serie de antecedentes en los balls de la comunidad negra en lo que fue el Harlem, eh, ujú, incluso en los años del renacimiento del Harlem y antes. ujú, Y que por supuesto está mezclado con formas de música electrónica como el house y también con toda una estética de alguna manera, una estética de reapropiar la lógica de la blanquitud y de la riqueza, ujú, que históricamente fue, digamos, la que más excluía y discriminaba a estos cuerpos y de alguna manera de apropiárselo, ¿no? ujú, Y eso siempre ha generado disputas ujú, sobre si esto es un movimiento de alguna manera aspiracional o no. ujú, Pero en ese sentido, el Vogue tiene una genealogía que va por allí y justo yo diría que tiene una historia política muy interesante porque creo que sobre todo en estos últimos 3 años en América Latina, el Vogue se ha salido de las salas de baile de alguna manera de los antros, de las discos, y ha tomado las calles y se ha vuelto un baile con una potencia política que tiene en América Latina, pero que quizás ya no tiene en otras partes del mundo. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México, tanto en Ciudad de México como en Monterrey, lo vemos incluso ahora en Ecuador y Perú, eh, ujú. que se vuelve de pronto un baile para plantarte en la calle y decir, yo me muevo distinto, yo me vivo distinto, yo me nombro distinto y aquí estoy, ¿no? Y que incluso se utiliza en protestas públicas, ¿no? Por ejemplo, recientemente bueno, tanto en la Ciudad de México, pero también descentralizando un poco la situación de la República Mexicana, en Toluca, en el Estado de México, cuando fue la aprobación de la Ley de Identidad de Género, previo a la aprobación, hubo también una protesta con Vogue, ¿no? O sea, ahí se puede palpar como esta resistencia y protesta política por los derechos de las personas trans, de las personas no binarias. Sí, justo al Vogue le tomó tiempo como comunidad, incluso, por ejemplo, no había una categoría, no había categorías para personas no binarias y tuvo que acomodarse, primero fue un golpe interno, descubrir que, por ejemplo, tampoco había categorías para hombres trans, que incluso toda la categoría de women de alguna manera nunca distingue entre si son mujeres lesbianas, bisexuales, heterosexuales o qué, ¿no? Ujú, Y yo creo que empezó sin duda en México un ejercicio de tratar de crear nuevas categorías después de darse cuenta que las categorías no estaban, las anteriores no estaban acomodando a todo el mundo. Y una vez que empieza este proceso, también creo que hay una parte de la comunidad que se queda muy ligada a la escena gringa, que es quizás la que es en términos de categorías la más conservadora, pero hay otra parte que se sale ujú, y empieza a bailar en la calle, ujú, a bailar en protesta, que no le interesa la competencia, que no le interesa que le digan si lo hace bien o mal, sino que le interesa ir a bailarlo en la banqueta,
ujú, incluso bailar en frente de la policía, ¿no? Así. Y me parece muy potente, por ejemplo, ver un cuerpo bogueando enfrente de la policía, de los granaderos, porque es una manera de hacer que el cuerpo tenga una enorme agencia y una presencia, y es un desafío no violento, sí, sí, eh, completamente. que también no se arredra ante lo que significa quizás estar rodeada de policías, ¿no? Ujú, Y yo creo que esa es la parte del Vogue que a mí hoy más me emociona y me parece más interesante, ujú, más potente, ¿no? Que incluso no solo se mueve ya en la expresión de género, ujú, sino que incluso está llevando a que un montón de gente que antes se nombraba desde las identidades, como por ejemplo ser simplemente una persona homosexual, ahora se atrevan a que también su expresión de género se rompa y se desestabilice, ¿no? Y eso me parece que en términos históricos es muy interesante, sí, porque lo que habíamos visto en el último tercio del siglo XX es que la homosexualidad se había ido volviendo, tanto en hombres como en mujeres, cada vez más una cuestión de la vida privada mental del sujeto. Es su deseo y ya, y no ujú, tiene ningún correlato en su expresión de género, ¿no? O sea, ya no era esa homosexualidad como la que tenían los contemporáneos, que se miraba, la que tenía Oscar Wilde, que se miraba. ujú, Incluso entre los movimientos lésbicos hubo una cruzada muy fuerte en contra de las identidades butch, este, por, porque decían que era una asociación innecesaria con la masculinidad. Y hubo un movimiento muy fuerte donde la homosexualidad parecía que no tenía ningún correlato de género ujú, y que no tenía ninguna cuestión que tuviera que ver con el género, que era una sexualidad y que se vivía en el ámbito de lo psíquico y del deseo y que ya no tenía un marcador corporal. ujú, Y lo que me parece potentísimo es que gracias a la escena Vogue y escenas urbanas, ujú, no solo digamos la escena Vogue, pero siendo la escena Vogue una de las escenas urbanas, una de las cosas que pasan es que empieza también a transformar una vez más cómo se habitan las sexualidades y cómo de repente las propias sexualidades empiezan a habitarse, poniendo también en jaque sus construcciones generizadas, ¿no? Y de alguna manera tomando distancia de esta idea de que ser homosexual es simplemente ser un hombre al que le ujú, gustan los hombres, ¿no? Y empieza a haber todo un movimiento de no, de que esto tiene que generar también una serie de quiebres en la construcción genérica de la masculinidad o de la feminidad. Y creo que es una de las cosas más interesantes que están pasando hoy en las escenas urbanas, ok, eh, que de alguna manera revierten lo que fue el último tercio de los años del siglo XX. siglo XX. Ok, muy interesante todo esto que me comentas. Y quisiera volver un poco, hablabas sobre tu autoetnografía, que fue la que practicaste en este texto del libro de la UNAM, y ahí mismo también hablas sobre la autoetnografía que haces en tu canal de YouTube, que a mi parecer es uno de los canales más interesantes con los que me he encontrado en los últimos años. Yo, así fue como te conocí, bueno, como di contigo, fue a través de tus videos de YouTube, que después los frenaste, los paraste ya, pues yo creo que ya hace como un año más o menos. Pero me gustaría que me hablaras sobre este ejercicio de introspección y al mismo tiempo de divulgación a partir de la experiencia propia. Bueno, yo un poco llegué a la idea de hacer un canal en YouTube porque a mí me había resonado mucho ver en YouTube a figuras como Victoria Volkova y Ofelia Pastrana. Ujú, Y creo que es la experiencia de muchas, de que, no sé, encontrarte de pronto con una vivencia. Me encontré con que las narrativas que ellas daban sobre su vida me permitían un poco explicarme la mía, ¿no? ujú, Y al principio quise hacer algo muy normal, de alguna manera, pues narrar también mi propia transición. Pero creo que algo que pasa en las transiciones es que al principio te vuelcas en tu cuerpo, ujú, a mirar tu cuerpo, y de repente te das cuenta que lo que está cambiando no solo es tu cuerpo, sino que está cambiando todo lo que te rodea. Y creo que hubo un quiebre en mi canal
muy temprano cuando empecé a narrar cambios y de repente dije, bueno, pero todo lo que está cambiando y que cambia a mi alrededor y todo lo que me hace pensar y todo lo que me hace sentir, dije, eso no lo está compartiendo nadie, ¿no? Eh, Ujú, eh, entonces viene este quiebre, como decir, bueno, vamos a teorizar la vida cotidiana, ¿no? Y siempre fue un ejercicio un poco así, vamos a teorizar la vida cotidiana. Eh, Nunca creí que iba a resonar tanto, porque aunque tenía pocas vistas de 1000, 1200 personas por video, de repente me veían en todo el mundo, ¿no? O sea, hubo gente en Europa que me veía, gente en América Latina, en Estados Unidos, y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Este, y creo que también el efecto que tuvo es que yo sí quería posicionarme muy claramente en contra de violencias que estaba viendo que me pasaban a mí y a muchas compañeras, compañeros y compañeras. ujú, Una manera de decir, pues es que esto no puede pasar, es inadmisible. eh, y es producto del prejuicio, del estigma, es producto del sesgo y a veces, francamente, es producto del desinterés por conocerlo. ujú, Y entonces me acerqué hacia allá, pero eso también hizo que recibiera muchísimas violencias que tuvieron un costo personal muy alto en términos de salud mental y salud física. Y por eso ujú, dejé de hacer videos justo hace más o menos un año. ujú, Eh, y ahora lo que sí he decidido, bueno, también decidí hacerlos porque iba a venir este programa de lo que fueron los 41 tropiezos de la heteronorma. Dije, ujú, bueno, pues estará este otro foro. Este, y bueno, ahora lo que sí he decidido es que el próximo año quiero hacer un podcast. No ujú, tanto regresar a YouTube, sino quiero hacer un podcast eh, porque mi canal nunca fue muy visual. O sea, yo ujú, estaba ahí hablando. Entonces creo que eso podría ser bueno más bien para volver a un podcast. Es un proyecto que tengo para el próximo año, hacer un podcast. ujú. Eh, y un poco, sí, pues en esta idea de teoricemos la cotidianidad. Ok, ok. Sí, y creo que es una forma muy interesante de hacerlo, ¿no? Precisamente porque sí, a diferencia de muchos otros youtubers que tienen toda la producción del mundo, pero que realmente su contenido es muy pobre, ¿no? En tu caso era al revés, a lo mejor no había producción, pero el contenido en sí era eh, muy rico, ¿no? Este, y también me gustaría hablar un poco, hablando sobre estas violencias que te gusta abordar, tanto en tus videos como en general en tus publicaciones. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que sucedió recientemente con la escritora colombiana Carolina Sanín, a la que le cancelaron los contratos en la editorial Almadía en México, debido a este video que publicó en su columna en YouTube, su videocolumna? eh, pues bueno, utilizó un discurso transfóbico, pero al mismo tiempo, eh, pues como con elementos filosóficos, pero muy desconectados. Y quisiera escuchar tu opinión. Bueno, pues esa es una cosa complicada porque de entrada yo sí diría que el video que ella hace es muy desafortunado por una serie de razones. En ecología queer, de hecho, yo siempre aclaro que yo no me considero una teórica de lo queer, yo me considero una transfeminista y filósofa, pero Ujú, que si hay una parte de la teoría queer que sí reivindico es la ecología queer. ujú, Esa parte sí la reivindico. Y en la ecología queer se acuñó justamente el término de ecoheteronormatividades para decir que estamos en un momento donde están surgiendo nuevas heteronormatividades, pero que ya no necesariamente vienen de los viejos discursos médicos asociados a la endocrinología, a la embriología, a la psiquiatría, sino que ahora vienen, por ejemplo, de discursos de corte ambiental. Y lo vemos en discursos donde de repente alguien como Evo Morales dice hay homosexualidad porque en el pollo hay hormonas.
O la famosísima teoría de la disrupción endocrina, que dice que es justo por la liberación de sustancias estrogénicas en el ambiente el que hoy hay, por ejemplo, más cuerpos intersex en mamíferos. Es decir, empezamos a encontrarnos con una serie de discursos donde paradójicamente la preocupación con el medio ambiente se vuelve una preocupación que legitima el señalar a las diversidades sexogenéricas como antinaturales y leernos como un síntoma de la degradación ambiental. Y este Ujú, tipo específico de tropos eh, son lo que se llaman ecoheteronormatividades. Y una de las cosas que los caracteriza es, de nuevo, que reinstalan la idea de que ciertas corporalidades y ciertas sexualidades son naturales y que las demás no. Y ujú, que ahora la narrativa es que somos producto de la propia degradación ecológica del mundo. Y yo creo que eso estaba en el corazón del video de Carolina. ujú, Una lectura ecoheteronormativa de los cuerpos que me parece importante desmontar porque me parece que en efecto sí empezamos a encontrarnos de repente con derivas autoritarias y reaccionarias de discursos aparentemente preocupados por el medio ambiente, ¿no? Y la ironía es que de repente estamos en un momento, por ejemplo lo comentaba yo el día de ayer en un foro donde estaba Sayak Valencia y Val Flores, les decía yo que a mí me sorprendía mucho cómo hay algunas distopías muy normalizadas y donde la gente no solo aprendió a vivir con ellas, sino las asume ya como inexorables y no hace nada para evitarlas, ¿no? Por ujú, ejemplo, distopías de una hecatombe ecológica, donde la gente dice, bueno, pues ya ni modo, así es, así va a ser, no podemos hacer nada. ujú, Me sorprende cómo eh, escenarios francamente absurdos e improbables, como el que plantea Carolina, sin embargo, se colocan como distopías atemorizantes y de repente estamos en una situación paradójica donde a la gente le asusta más la posibilidad de que las mujeres trans el día de mañana llevemos a cabo un holocausto de mujeres para extraer sus órganos y no le preocupa una distopía que es mucho más verosímil, que es la distopía del cambio climático, del caos climático que está ya alcanzando a todo el planeta. Entonces me parecía impresionante que la propia Carolina de alguna manera muestra que la razón por la que le teme a la distopía del cambio climático, del caos climático que se viene, no es por las razones más verosímiles y más obvias que ya estamos viviendo, sino por una lectura que es francamente una lectura paranoica de algo que no tiene base alguna en las demandas del movimiento. Y entonces lo que le da urgencia al movimiento en contra de la distopía del desastre climático no es el desastre climático, sino la posibilidad de que el día de mañana las personas trans estemos de alguna manera legitimadas en sociedad. ujú. Entonces me parece que intelectualmente hablando, pues es un escándalo la postura que ella tiene y Ok. que habría que construirla. Ahora viene la pregunta, por supuesto, de si esto fue censura y si la editorial hizo bien o no en retirar sus libros. Ujú, Eh, Estrictamente hablando, y lo he dicho antes, podríamos decir que no es censura porque no viene de un acto de coerción producto, por ejemplo, de una estructura del Estado. Eh, y que no hay, de hecho, ningún acto donde ella pierda una plataforma a través justamente de un acto de coerción ujú, del Estado. Ahora, aquí todavía cabría la pregunta de si fue una decisión ética y es una decisión aceptable lo que hizo Almadía. Y yo creo que aquí la pregunta es si las empresas van a tener códigos éticos. ujú, Y yo creo que hay preguntas que tenemos que hacernos sobre si las editoriales tendrían que tener códigos éticos o simplemente tienen que publicar lo que sea. ujú. Y yo creo que es una pregunta que no vamos a resolver aquí,
pero yo no creo que sea inherentemente problemático que Almadía haya decidido no publicarle a una autora que, si bien en esos libros no habla del tema, sí van a conducir de alguna forma a que tenga una visibilidad que usará no solo para hablar de su trabajo, sino para hablar de algo que no tiene fundamento, ¿no? Y aquí Ujú, sí creo que hay que hacer una serie de precisiones. Primera precisión, ¿es importante tener discusiones? Sí, ujú, pero creo que una de las cosas que perdemos de vista es que es necesario aprender a tener una diferencia política con alguien sin que esta diferencia implique su deshumanización o ujú, que implique su reducción a una amenaza. Y eso es algo que no sabemos hacer, y lo pongo así, porque creo que el grueso de los movimientos sociales, todos los movimientos sociales, muchas veces caen en la tentación de deshumanizar a quien percibe como un enemigo y colocarlo como una amenaza y como un monstruo. Eh, y yo creo que aquí tendríamos que distinguir entre las personas y cierto tipo de discursos con cierto tipo de efectos. ujú, Yo, por ejemplo, sí creo que hay discursos que tienen un efecto social pernicioso y que tienen que ser señalados, pero creo que tendríamos que tener mucho cuidado en que eso no se traduzca en que las personas que los enarbolan sean convertidas ellas en un blanco de violencia. Y creo que no deberíamos generar una situación donde sus derechos tampoco se vean atacados ujú, y su integridad se vea atacada. Me queda claro que es una frontera difícil de trazar, ujú, pero ujú, sí invitaría yo, nos invito colectivamente a todos, todas, todos, a que planteemos las diferencias políticas sin colocar a la otra persona como alguien que está siendo deshumanizado, como alguien que es una amenaza, como alguien que representa un problema, un riesgo. Creo que es imposible llegar a buen puerto si hacemos eso. Y sí creo que una vez hecha esa distinción, sí podemos señalar que hay discursos que son muy perniciosos y ahí creo que cabe esta distinción entre lo que se llama discursos discriminatorios y discursos abiertamente de odio. ujú, Los discursos discriminatorios están protegidos por la libertad de expresión, los discursos de odio no. Y ujú, un discurso de odio no solamente es un discurso que abiertamente llama a violentar a alguien. Esa es una definición muy estrecha. Un discurso de odio también es aquel que de manera reiterada y sistemática se ha traducido ya en incidentes que implican la corrosión de los derechos humanos de algún sector. Y yo sí quisiera decir que esto ya pasó, que tenemos instancias donde algunos discursos transodiantes están convirtiéndose en acciones violentas. Conocemos casos de hombres y mujeres trans, de personas no binarias, que han sido agredidas no solo digitalmente, no solo verbalmente, sino físicamente. ujú, Y cuando eso empieza a pasar es un problema. Y además hay claramente casos documentados de movimientos que abiertamente buscan no solo impedir el reconocimiento de ciertos derechos, sino derogar derechos que ya existen, yendo incluso en contra de la idea de la progresividad de los derechos humanos. ujú, Y esto lo menciono porque mucha gente que quiere sostener posiciones liberales dice, bueno, pues es que la libertad de expresión está protegida. Y eso es verdad dentro del liberalismo filosófico y político, pero también algo que dice el liberalismo es que, por supuesto, esta protección está protegida siempre y cuando no implique la amenaza inmediata a los derechos de un colectivo. Cuando eso pasa, se ha cruzado una línea. Y creo que el colectivo trans está señalando que esa línea ya se cruzó, pero que lo que pasa es que cada vez que testimoniamos los efectos, no somos escuchados. Y esa es la gran ironía. eso. No hay los espacios en prensa, no hay los Ujú, espacios académicos para que esta denuncia se escuche. Entonces, la ironía es que quienes
defienden la libertad de expresión no se dan cuenta que nosotros no la tenemos, que no tenemos acceso a foros, que no tenemos acceso a prensa y que no solo no la tenemos, sino que no la tendremos si estos discursos siguen operando. Y que no podemos, la paradoja es no podemos evidenciar que ya se cruzó una línea porque los foros donde podríamos evidenciarlo son foros que no nos reciben Ujú, y las audiencias no nos escuchan por eso mismo. eso. Bueno, pues gracias por dar esta respuesta detallada y ahora quisiera, poniendo punto y aparte, cambiando un poco de tema, quisiera preguntarte qué es lo que hace a un filósofe, porque en algún momento, no recuerdo si en algún ensayo o en algún video vi o escuché, leí de ti, que, eh, que la academia no es propiamente lo que hace a un filósofo. Y me quedé con esa duda. ¿Qué es para ti lo que hace a alguien filósofo? ¿Quién, quién se nombra filósofo? Bueno, lo digo porque en efecto existe hoy una filosofía profesionalizada que en efecto tiene aval institucional Ujú, y que se dedica a preguntas específicas, pero creo que la filosofía tiene justamente una genealogía más compleja, donde lo que caracterizaba la filosofía de alguna manera era un ejercicio de indagación acerca de por qué los presupuestos que tenemos los tomamos como dados, como naturales, de dónde han salido, qué efectos tienen, cómo gobiernan nuestra vida, podrían ser distintos. Y creo que ese tipo de preguntas, la inmensa mayoría de las veces no nacen de una reflexión contemplativa que se lleve a cabo en un cubículo, sino que nacen de las fricciones de la vida cotidiana. O sea, creo que la filosofía nació de las fricciones de la vida cotidiana. La mejor filosofía se sigue haciendo desde allí. No solo la filosofía política, sino la metafísica, la epistemología. El preguntarte, ¿cómo es que sé que soy trans? Esa es una pregunta epistemológica que nos hacemos un montón de personas. sí. ¿Qué quiere decir ser trans? Es una pregunta metafísica, de alguna manera. Ujú, ¿Qué derechos tengo? Es una pregunta ujú, de filosofía política, ¿no? Y de ujú. filosofía del derecho. Y nacen de fricciones cotidianas. Ok. Yo lo que diría es, la mayor parte de la reflexión filosófica interesante nace de ahí. Ujú. Y ahora sí, querida, estoy a punto de tener que hacerme Sí, calabaza. sí, sí, Perdón. sí, 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 sí. Bueno, como para ir cerrando, me gustaría preguntarte qué música te gusta. Uy, esa es una de las preguntas más complicadas, porque por un lado soy una persona que no tiene un género musical en la cabeza, Ujú, este, y más bien son como música que me he topado, que me he encontrado. Tengo una serie de... Soy radicalmente ecléctica, o sea, te podría decir que desde My Chemical Romance, pasando por la ranchera, incluso ranchera medio facha, eh, pasando por rock en español, pop en inglés. ujú, eh, yo no sé si yo podría decir que hay un género musical que me gusta. ok, Este, siempre es una cuestión de encontrarme con canciones que a veces me significan algo ujú, por, no sé, por muchas razones, ¿no? Como la canción de Coldplay de The Scientist, ujú, justo salió cuando yo estaba en la universidad, en la Facultad de Ciencias, y que siempre significó muchas cosas ujú, por lo que era estudiar ciencia en ese momento, por lo que era la experiencia con mis amigos, pues por todo eso, ¿no? ujú, ok. Y algo con lo que quisieras cerrar, con algún comentario que quisieras mandarle a la audiencia de pie de página. Bueno, más allá de darte las gracias a ti por la entrevista, yo quisiera que la gente se diera cuenta de que a la gente trans todo el tiempo se nos
confronta con una demanda de explicación de por qué existes. Y que todo el tiempo se nos condiciona el reconocimiento de nuestra dignidad al dar una respuesta satisfactoria al por qué existes. Y creo que algo que tenemos que aprender a hacer es más bien interrogar el por qué se nos pregunta por qué existimos. ¿Desde qué lugar se considera que se tiene la autoridad para cuestionar la existencia de otro ser humano y para obligarle a tener que dar una explicación de por qué es quien es? Y yo creo que esa pregunta es la pregunta más interesante, porque puede revertir toda la lógica de esta confrontación Ujú. y evidenciar que quienes hacen esa pregunta están presuponiendo, por supuesto, que su forma de ser es la que siempre ha sido y la que siempre tiene que estar. Y eso es algo que se hace en contra de la historia, en contra de la diversidad cultural, en contra incluso de todo lo que sabemos, de lo muy distintos que hemos sido los seres humanos. Entonces yo invitaría a la gente, en vez de insistir en que demos una respuesta de por qué existimos, en vez de continuar confrontándonos con esta demanda de explicación, yo invitaría a la gente más bien a, a que se pregunte desde dónde viene esta, esta pregunta, y la idea de que es una pregunta que tiene la autoridad de plantearnos. Y con eso me Ok, gustaría. y es una excelente forma de cerrar. Te agradezco muchísima, te agradezco muchísimo nuevamente esta entrevista y voy a dejar de grabar.